Ya comienza Cartas Abiertas con Mario Rovere y Norberto Japosnik. Carta abierta número 38. La soberanía de los cuerpos. Las palabras hacen cosas y muchas veces se exportan de un espacio a otro. Tal es lo que parece ocurrir con la palabra soberanía, que remite a territorio, pero también a cuerpo. Trataremos de explicarnos un poco esto para que no parezca apenas un juego de palabras. El territorio es un cuerpo. Luego de nacer, cuando comenzamos a desarrollarnos, vamos tomando conciencia de nuestro propio cuerpo. Los niños pequeños miran el movimiento de su mano sin entender del todo quién es ni quién la mueve. Los adolescentes se tropiezan por la dificultad de aprender las dimensiones de su nuevo cuerpo que requiere otros controles. Vamos conquistando nuestro cuarto, nuestra vivienda, nuestra cuadra, nuestro barrio, nuestra escuela, en donde el nuestro indica que estos nuevos espacios han sido apropiados. En cierta manera forman parte de nuestro cuerpo. Ocupaste mi banco. Ese espacio corporalizado es nuestro territorio, sobre el que podemos, debemos, pretendemos ejercer soberanía, y la irrupción de otro o de otra se vive como una violación, es decir, como una violencia. Y esta palabra, violación, puede ser aplicada a un hecho de violencia corporal como para describir una violación del espacio aéreo. Se percibe aquí que la soberanía es también una cuestión de territorio-cuerpo. Se ha violado el cuerpo de la nación. La soberanía es una sola, pero tiene muchas dimensiones, y en el mes de la soberanía queríamos traer esta reflexión, porque así como un país es soberano, es más y mejor país cuando los y las ciudadanas también pueden ejercer su soberanía. Soberanía sobre lo que piensan y expresan, soberanía para elegir y ser elegidos, y soberanía para decidir sobre nuestros propios cuerpos en términos de identidades, de singularidades, de formas de vestir, de formas de ser. No resultará extraño en este contexto que hayamos logrado el milagro de hilvanar conceptos que parecen tan diferentes, pero que hacen a un conjunto. Trabajamos para reducir todos los espacios de violencia, institucional, familiar, de pareja, social, político, represivo, para construir un país mejor. Lo que no ocurre de una vez y para siempre. Requiere una constante alerta y monitoreo porque hay defecciones a cada paso. Las libertades y los derechos individuales se construyen y se defienden colectivamente, y en esa frase está casi el secreto de cómo conceptos como sororidad, ciudadanía activa, defensorías, se vinculan en forma interactiva para construir un país soberano, pero sustentado en una sociedad que también lo es. Comenzamos hoy y con este programa a compartir las pequeñas gestas cotidianas para librar de violencias a nuestros espacios de trabajo, que es también una forma de prevenir la violencia hacia y desde los y las pacientes. No es posible hablar plenamente de espacios de salud sin asociarlo a espacios libres de violencias, y en ese camino estamos. Por mi piel morena borraron mi identidad. Me sentí pisoteado por toda la sociedad. Me tuve que hacer fuerte por necesidad. Fui el hombre de la casa muy temprana edad. Desde que nací conocí la necesidad. Mi corazón descalzo se perdió en la ciudad. De mis suelas gastadas de tanto caminar, aprendí de la vida, la calle y su soledad. Y es que todo lo que tengo es mi verdad, y que solo me acompaña a mí. Verdad, verdad,
y conquistar mi libertad. Mi gente de pie en sequedad y tempestad, los ojos de mi barrio se llueven en humedad. Contra viento y marea creamos humanidad, en contra del silencio rompiendo la frialdad. Y es que todo lo que tengo es mi verdad, y que solo me acompaña, mi verdad, mi verdad. No quiero tu autoridad, solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. Donde ustedes ven el miedo, nosotros vemos verdad. Ustedes crean rabia en nombre de la autoridad. Ustedes son los pobres, carecen de dignidad. Sepan ustedes, no queremos caridad. No tenemos sus casas, tenemos la vecindad. No tenemos sus guardias, tenemos comunidad. Necesitan nuestra música para ver la realidad, pero jamás conocerás la solidaridad. Desde que nací conocí la necesidad. Aprendí de la vida, la calle y su soledad. Mi verdad. Esto es Radio Floreal. Muy buenos días a todos, a todas, a todes. Nuevamente aquí en Radio Floreal con nuestro programa Cartas Abiertas. Los saludamos a todos y a todas como siempre con la expectativa de encontrarnos, de generar esta comunidad radial que, como ustedes ya ahora se han ido acostumbrando, digamos, puede ocurrir por la vía de nuestro streaming o por la vía del canal de YouTube. En el caso del canal de YouTube, incluso con posibilidad de chatear directamente a través de ese canal, y también, si no, digamos, tenemos distintas formas de comunicarnos. Por ejemplo, enviarnos un mail a cartasabiertas.ff@gmail.com o escribirnos al WhatsApp al celular 221 4367 510. 221 436 7510 son los números para comunicarse con nosotros. Bueno, hoy tenemos una jornada muy interesante, muy importante, pero emitida justo en el día de la ciudad de La Plata, así que estamos de alguna manera acompañando ese momento tan especial de la ciudad con un tema que tiene que ver con el mes de noviembre. Nosotros nos vamos calendarizando un poquito a medida que van surgiendo las principales fiestas patrias, y naturalmente el día clave del mes de noviembre es el Día de la Soberanía, aunque también estamos hace muy poquitito recordando, digamos, el Día de la Militancia, por el 17 de noviembre, por hechos que significan, digamos, la capacidad de haber recuperado el control político en la Argentina, en una Argentina que durante tantos años se ha caracterizado por los presos políticos,
o las presas políticas, por la posibilidad del destierro, la posibilidad de la represión, por un movimiento político que se sustenta sobre todo sobre la negación de los derechos de los demás. Bueno, esto tiene un poquito que ver con el tema del día de hoy, donde estamos juntando un poco la idea de soberanía, circulando desde la soberanía del país, con la soberanía de los cuerpos, con la soberanía de los ciudadanos. Y bueno, hemos escuchado nuestra carta abierta del día de hoy y casi podríamos decir que vamos a comenzar por el final, es decir, vamos a remontar esta carta desde el final hacia el principio, para lo cual contamos con una muy querida compañera de trabajo que por ser compañera de trabajo uno a veces omite describir también con qué bagaje llega, digamos, a nuestra escuela y hoy a nuestro programa. Elina Contreras es licenciada en Trabajo Social de la UNLP, es especialista en docencia universitaria, es profesora adjunta en Fonoaudiología, Género y Derechos Humanos, trabajadora del Estado provincial en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y actualmente en la escuela es directora del programa de rescate y del equipo de transversalización de género, miembro por la escuela del Comité de Abordaje y Prevención de las Violencias y Conflictividades Laborales en distintas sedes. Todo esto suena así muy, muy formal, pero en realidad vamos a traducirlo diciendo que aún en la escuela, entendiendo además que la escuela está en toda la provincia, digamos, van surgiendo todo el tiempo, no es que haya una epidemia, digamos, de problemas o de conflictos en términos de violencia, sino que en realidad hay escucha, hay donde denunciarlo, hay quienes se preocupan, hay comités activos para que la violencia no se naturalice o se desnaturalice en nuestras instituciones. Es nuestro pequeño aporte a la construcción de ciudadanía. ¿Qué tal? Buen día, Elina, ¿cómo estás? Hola Mario, buen día, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, Elina, comentanos un poquito, compartamos con nuestra audiencia la tarea cotidiana de estar, digamos, como alerta a este tipo de problemáticas. Varias cuestiones, digamos. Nosotras, como parte del equipo de la escuela, que un poco obviamente replica y se inscribe en lo que es la política sanitaria y las definiciones más institucionales del Ministerio y de la provincia en general, trabajamos junto a un equipo de compañeras un poco como en 2 o 3 direcciones, digamos. En una arista que está más vinculada con la formación, ¿no? Poder pensar la formación en clave de género y derechos humanos y diversidad como una definición transversal a las propuestas pedagógicas que desarrolla la escuela. Una cuestión más dialogada o más vinculada con la prevención o la promoción. Y me parece que la decisión de gestar y de construir este comité que vos hacías mención recién marca una agenda, una definición institucional de construir un espacio que aloje, que escuche. Digamos, estamos en tiempos donde las violencias se recrudecen, se profundizan en todos los órdenes de la vida, y la definición institucional de que haya espacios y lugares de escucha y equipos interdisciplinarios que puedan alojar esas problemáticas me parece que es fundamental. Elina, vos acá está un poquito, digamos, un poquito burocrático, digamos, la referencia al cargo, pero vos nos comentabas en algún momento dado, para salirnos, digamos, inicialmente del espacio institucional, que, bueno, que el gobierno provincial le ha tocado o digamos, ingresa también en temas de violencia extrema en relación a las situaciones de trata, las situaciones de... ¿Cuál estás, con qué percepción te quedás sobre la situación de las violencias más extremas en nuestra provincia? Estamos atravesando un tiempo histórico donde
digamos, la crueldad y los discursos de odio aparecen como relatos que no solamente son relatos, sino que justamente hoy creo que la carta decía algo así como las palabras construyen cosas, ¿no? Digamos, los discursos se materializan y se expresan en prácticas institucionales, en prácticas sociales. Las violencias no solo quedan en el orden de lo simbólico, se materializan en prácticas que condicionan y recrudecen las lógicas de las vidas cotidianas, y las violencias extremas se profundizan, digamos. Los niveles de violencia por los que atravesamos, la cantidad de femicidios, de transfemicidios, la trata como una de las situaciones más extremas de la violencia. Digamos, la provincia tiene una definición de abordarlo, de trabajar a través de equipos en todo el orden territorial, que es fuerte y es sostenida, pero estamos en un momento donde eso se recrudece, donde cuando las vidas se precarizan y las vidas se complejizan, cuando lo social se rompe en clave de que lo que regula es el mercado, es la crueldad, es el odio, es la misoginia, digamos, los niveles de violencia se profundizan también ahí. Y nada, me parece que hay una definición de la provincia de abordarlo, hay una definición de trabajar sostenidamente en esa clave, pero bueno, estamos en un momento donde pareciera que tenemos que volver a discutir todo de nuevo, ¿no? Tengo la sensación de que incluso institucionalmente sentíamos que había algunas discusiones o teníamos algunas certezas, había algunas sensaciones de derechos conquistados y de no retrocesos, y el tiempo histórico y el mundo social nos advierte que siempre estamos en una tensión entre avances y retrocesos, y ahí también aparece una profundización de esas violencias. Es casi una pelea de trincheras, de alguna manera, que parece que no hay forma de relajarse, digamos, en ese sentido. También estás en este momento aplicando un poco toda esa experiencia a un territorio que parecería más tranquilo, pero que no lo es tanto, porque también estamos hablando de un sector, digamos, donde hay una desproporción, podríamos decir así, desproporción favorable, por cierto, donde, digamos, la mayor parte de los trabajadores de salud son trabajadoras de salud. Y también debemos decir, la mayor parte de los pacientes son las pacientes. Uh-huh. Es decir, que a veces decimos servicio de personas para personas, últimamente también decimos, a veces son servicios de mujeres para mujeres. Y sin embargo, aún con minorías, digamos, masculinas, las situaciones de violencia, digamos, son frecuentes, son situaciones que de alguna manera se necesita abordar. Estamos de alguna manera con un umbral, con mayor sensibilidad. ¿Se puede decir que hay menos tolerancia a la violencia y que por eso aumentan las denuncias, los registros, los casos? Para mí es como... Me parece que estamos como en una tensión en esa clave. Por un lado, hay como cierta legitimidad institucional en clave de, obviamente, el proyecto de gobierno nacional, donde parece que todo se puede decir, ¿no? Donde antes había como ciertos encuadres institucionales que operaban como borde, como límite, y que ordenaban, digamos, las instituciones ordenan las prácticas de alguna forma, entonces me parece que eso estaba de alguna manera un poco más encuadrado. Hay una definición clara del gobierno nacional del desguace de las políticas en clave de género y derechos humanos. Eso obviamente opera como un vacío al que la población puede recurrir, y entonces desde ahí también me parece que la problemática se profundiza. Sí creo que a pesar de esa contradicción, digamos, donde pareciera que todo vale, ¿no? Y creo que eso es problemático y es preocupante. También socialmente hay nuestro pueblo tiene memoria, digamos, nuestra provincia se distancia y se construye en una clave otra, en clave de esta problemática. Y me parece que socialmente, a pesar de todos los obstáculos y todas las tensiones, hay un registro de construir una mirada común y de no dar lugar, ¿no? De operar para dar esa batalla, digamos. Es difícil porque estamos en tiempos donde los relatos se abroquelan, ¿no? Estamos pensando la vida, me parece, más binariamente que nunca en esa clave. Entonces,
tenemos que volver a discutir todo. Digamos, yo soy docente en la universidad y trabajamos con jóvenes donde pareciera que, ¿no?, hay un sujeto juvenil, estudiantil, que es distinto, hay un mundo social que está roto, hay niveles de tolerancia muy, muy bajos, hay vidas que se van derrumbando, que se van, digamos, y me parece que eso es como un lugar donde digamos, todo se complica, pero también me parece que hay un nivel de organización importante y hay una definición institucional para dar esa batalla, para cuestionar y para construir un relato que aloje y que no dé lugar, ¿no? Pero bueno, estamos en eso. El mundo social también es eso, es la contradicción y el conflicto casi que permanente. Nosotros tenemos una, digamos, no creo que ninguna provincia se haya pensado como, llamémoslo así, como un territorio independiente o autónomo, digamos, de lo que pasa en el país. Y por supuesto, mucho más difícil la provincia de Buenos Aires, que está absolutamente atravesada por todo lo que ocurre, incluido por los medios, digamos, podríamos decir que seguramente tenemos mucho más bombardeo de los discursos presidenciales que los discursos, digamos, de los discursos de la gobernación, digamos, porque casi, digamos, es una permanente invitación a algo que este bio de la que justamente está en la violencia, pero también está en la violación, hace referencia a la fuerza, y entonces el pareciera, digamos, que estamos en una tensión, digamos, entre matones y sensibles, ¿no? Pero que pareciera sí, en esa ecuación que los sensibles pierden por ser sensibles, justamente, por no ser suficientemente matones, digamos, pareciera esa relación, lo que vos comentás, que habilita de alguna manera a una especie de, digamos, de misoginia o de patriarcado que venía, yo diría, replegándose, digamos, no retirándose, pero en cierto repliegue, y que ahora se siente nuevamente habilitado. Sí. Hay algo, creo que incluso las referentes de la perspectiva de género perciben a nivel internacional que esto no es solamente un tema de la Argentina, ¿verdad? Sí, total. Digamos, lo que sucede en la Argentina obviamente es expresión y se inscribe en un mundo que va en esa dirección. Los proyectos de derecha están en un lugar diferenciado, están sobre la mesa más que nunca. Me parece que de la misma manera que hoy hablabas de los cuerpos y de los territorios, digamos, nuestros cuerpos se inscriben en un mundo social y ese social se inscribe en nuestros cuerpos y en los modos en los que construimos el lazo social. Y está difícil. El otro día una compañera decía, es un momento difícil para narrar lo social, ¿no? Digamos, pareciera que hay las categorías, los conceptos, las miradas que nos permitían explicar ciertas problemáticas y ciertas lógicas. Hoy no tenemos que volver a construirlas, tenemos que volver a mirarlas. A mí me parece que es un movimiento necesario, pero sí, lo que sucede en nuestro país es expresión de un mundo que se construye en esa lógica de la violencia, el patriarcado como sistema sistema cultural, digamos, el colonialismo, el neoliberalismo, está entre nosotros. Creo sí que cuando hay definiciones institucionales y políticas que lo ordenan, ¿no? Hay como ciertos retrocesos. Bueno, hoy estamos en un momento de un avance importante de eso con mucha crueldad. Tenemos ahí, me parecía también interesante, digamos, por supuesto que hay un compromiso y una militancia personal que podríamos decir que probablemente digamos, estarías haciendo esto de todas maneras, pero la pregunta que me parecía interesante es que también compartir qué saberes profesionales se ponen en juego en este equipo que está trabajando el tema de violencias. Nosotras somos trabajadoras del Estado provincial y con esto quiero decir que nos inscribimos y que defendemos y que construimos con nuestra práctica diaria ese Estado que tanto queremos, que no es sin tensiones, no es sin problemas, sin romantizar la cuestión, ¿no? Somos feministas,
Digamos, nos inscribimos en un lugar de enunciación feminista con una mirada emancipatoria, una mirada anclada en nuestro sur pobre, que construye sentidos desde ahí. Me parece que la noción de soberanía, la noción de cuerpo, la noción de territorio asume ese lugar de construir sentidos propios y desde ahí pensar con otras interdisciplinariamente nuestros saberes, nuestras miradas, nuestras propias formaciones disciplinares. Creo que abonan a que los equipos sean más sólidos, porque el feminismo no construye en soledad, porque las mujeres, hoy hablabas vos, digamos, como sujetos de la historia y sujetas de la historia, nos reconocemos en la otra, porque no hay un cuerpo sin otro cuerpo, y creo que desde ahí abonamos a estos dispositivos institucionales que ojalá puedan estar a la altura de las circunstancias, y no tengo dudas de que va a ser así, porque hay muchas compañeras muy valiosas. El Estado provincial se compone de muchas compañeras muy, muy valiosas. Ahí en la posibilidad de pensar que hay zonas, digamos, más confortables, en el sentido de decir, bueno, algunas profesiones tienen una sensibilidad particular sobre esto, pero evidentemente la escuela, por recorrer todos los niveles educativos, también recorre muchas, vamos a usar una categoría histórica, muchas clases sociales se conjuntan en la escuela, y nos podemos quedar un poquito pensando y también recibir preguntas respecto justamente a si estas perspectivas de género logran permear todos los estamentos de la sociedad, digamos, o hay todavía un camino por seguir respecto a los sectores populares, los que tienen más dificultad de acceso a la educación, sobre todo a la educación terciaria, universitaria o superior. Estás escuchando Cartas Abiertas, todos los miércoles 13 horas por Radio Floreal. El Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires fortalece la atención, contención y acompañamiento específico ante situaciones de violencia por razones de género a través de la ampliación técnica de la línea 144. Aumentamos la capacidad de respuesta de la línea provincial, garantizando la atención de los llamados provenientes de todo el territorio bonaerense frente al desmantelamiento de la línea a nivel nacional. También creamos una nueva página web que facilita su navegación y el acceso a la información. La web cuenta con un mapa interactivo actualizado donde se encuentran las áreas de género, juzgados, fiscalías, centros de salud, hospitales y comisarías de los 135 municipios. Cada una de las pantallas brinda acceso a los canales de comunicación con la línea. Hola, te comunicaste con la línea 144 de la provincia de Buenos Aires. Te escuchamos. No lo dudes, si estás atravesando una situación de violencia de género y necesitas asesoramiento, asistencia o contención, llama. Ministerio de Mujeres y Diversidad, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Hagamos escuela todos los días por Radio Floreal. Bueno, regresamos por aquí nuevamente con esta pregunta, comentario pregunta que le dejamos un poquito a Elina en el intervalo para preguntar especialmente como docente, porque nosotros al mismo tiempo, nos entusiasma la idea de una universidad gratuita, pública, universal, abierta para todos, y eso de alguna manera también implica la llegada al sistema educativo de sectores sociales que antes no llegaban. ¿Hay alguna dificultad especial, alguna dificultad mayor para socializar una perspectiva de género en los sectores populares? Yo no sé si pensarlo en clave de dificultad, sino en cómo se inscriben los procesos formativos en las biografías, ¿no? Digamos, cuando nosotras trabajamos, nuestros estudiantes y nuestras,
decimos, bueno, no todas las estudiantes tienen las mismas experiencias, las mismas trayectorias, no han construido sus biografías en la misma clave, ¿no? Y eso está directamente vinculado o dialogado con las condiciones materiales de la reproducción de la vida, digamos, las posibilidades de ejercer o no ejercer derechos, el acceso, qué lugar ha ocupado el Estado en esas vidas. Yo siempre hablo de que el Estado no sea un derrotero para las personas, ¿no? Digamos, qué niveles de accesibilidad hemos logrado ahí. Y en esa clave va la formación, ¿no? Digamos, en los sectores populares hay algo que prevalece y que creo que es fundante en la historia de nuestro país, que es la organización popular, ¿no? Es la educación popular como práctica transformadora, donde las mujeres hacen feminismo probablemente sin saber que están haciéndolo, ¿no? Donde las mujeres se plantan y ocupan lugares sin determinados análisis, sin determinados niveles de pensamiento abstracto, porque lo que hay que resolver es la vida material, ¿no? Pero quienes fuimos parte del movimiento de los 90, en la estudiantil, digamos, la militancia, sabemos que quienes sostienen la lógica son las mujeres, o la mayoría de las lógicas, y en esa clave me parece que nos ponen otros desafíos, ¿no? Hay una frase para mí muy certera que dice que con hambre no se puede pensar, entonces el posibilitar el acceso a los procesos de formación abre una puerta, ¿no? Se abren mundos nuevos, se habitan nuevos mundos cuando una transita experiencias de formación, y creo que ahí está nuestro desafío, poder saldar discusiones que son necesarias para la sobrevivencia o para la organización material y habilitar discusiones que quizás van en otro orden, que después vuelven a la organización material, ¿no? Porque el feminismo, el género, las violencias se juegan en esos órdenes, en el orden de la vida material. Creo que nos pone en el reconocer que nuestros estudiantes no son todos los mismos, que no hay que tener una mirada homogeneizante en esa clave y que probablemente haya algunas discusiones que abordar y otras no. Y lo que nosotros tenemos que lograr es que esa discusión tome cuerpo, ¿no? Digamos, el otro día leía una autora que decía, bueno, hablamos tanto de género y de teoría social feminista que después termina siendo un sintagma vacío, ¿no? ¿Cómo le damos cuerpo a eso? Porque tiene que ser algo que se inscriba en lo real. Esa sensación me da. Justamente, bueno, mi experiencia docente ha tenido que ver varios años con las universidades nacionales públicas del conurbano. Esto es, bueno, la Universidad de La Matanza, ahora la Universidad de José C. Paz. Ahí hay algo, dos pequeños comentarios que los comento casi en forma de pregunta también para la reflexión. Lo primero, digamos, en términos de la experiencia UNPAS, últimamente haber visto, por ejemplo, mujeres que abandonan la carrera por la presión de sus parejas. Es decir, que, digamos, donde el propio estudiar es visto como una amenaza, digamos, para la estabilidad de la pareja, y viene una cosa así de carácter, digamos, de desalentar hasta el punto incluso del abandono. Y lo otro tiene que ver, porque hay algo que siempre estuvimos forcejeando un poco, es sobre, voy a esto fundamentalmente porque la mayor parte de los feminicidios, la mayor parte de las violencias vienen de las parejas, digamos, es violencia doméstica, podríamos decir así. Hay algo ahí que tiene que ver con la sensación masculina de propiedad, digamos, o sea, la mujer como un objeto, digamos, que se adquiere, y en consecuencia, digamos, esto, si no sos mía no serás de nadie, digamos, para decirlo como línea argumental. Y una experiencia que ya es, digamos, un poco más, llamémosle así, si se quiere, en buena medida optimista, y también, digamos, un indicador. En la Universidad de La Matanza nosotros teníamos un sistema que no patentamos, pero que se llamaba Semana de Integración. Es decir, que nos dábamos permiso una semana para hacer algo extracurricular, que era, digamos, actuar en una lógica de promoción de la salud. Y claro, estamos en una universidad, en un campus donde hay un montón de estudiantes de otras áreas. Entonces,
siempre intentábamos encontrar algo de salud que interesara ponerle a los estudiantes de ingeniería, a los estudiantes de derecho, de otras cosas que, bueno, no lo conseguíamos. Esta es la parte negativa. Pero la parte positiva y sorprendente es que una vez sí lo logramos. Sin darnos cuenta, o sea, salió casi, diría, de casualidad. Y el tema es que las estudiantes de enfermería decidieron esa semana de integración ponerle este nombre, digamos, noviazgos violentos. Noviazgos violentos. Conmovió a toda la comunidad educativa en un nivel tal que incluso la carrera de abogacía nos vino a preguntar si podían poner una consejería intrauniversitaria para que las estudiantes pudieran consultar, digamos, sobre esta dimensión. Son comentarios, no sé si te sirven un poco como de pregunta o de reflexión. Sí. En relación a tu primera intervención y esta noción de las mujeres históricamente tenemos más dificultades para transitar la vida toda, ¿no? Digamos, cuando el patriarcado es el que ordena, claramente no tenemos las mismas condiciones y las mismas posibilidades de habitar los espacios porque opera sobre nosotras esa dimensión, ¿no? Desde que se nos conciba como un objeto, como una propiedad, hasta las tareas de cuidado, digamos, ¿no? Los recorridos formativos son mucho más dificultosos. La noción de propiedad y la noción de objetalización que vos mencionabas hoy, sobre todo en los procesos de formación, va de la mano con cómo opera el patriarcado y cómo opera la educación como herramienta de liberación y de transformación, ¿no? Las mujeres, las personas que se forman, seguramente tienen más herramientas para asumir un lugar de disputa y un lugar de emancipación. En las lógicas de las vidas, son las mujeres las primeras que, el hilo se corta siempre por ahí, digamos, las primeras que terminan relegando y dejando cosas en pos de un proyecto. Eso es como opera el patriarcado en las vidas y en los cuerpos, entre otro montón de cosas. Esta noción de noviazgos violentos que vos traes en relación a la universidad, primero destacar que las universidades, el conurbano me parece una decisión política e institucional maravillosa porque no hay mejor universidad que la que se inscriba en su propio territorio y las experiencias docentes son cualitativa y cuantitativamente distintas, ¿no? Son sustantivamente diferentes porque se trabaja en el territorio y con las experiencias del territorio que habitan los estudiantes que van a esa universidad. Y esto de nombrar a la problemática de las violencias como noviazgos violentos, me parece que puede destacar como en dos direcciones. Una es que ninguna de nosotros ha estado exenta de situaciones de violencias, más explícitas, menos explícitas. Digamos, la violencia es algo que nos atraviesa socialmente, es algo que nos iguala a las mujeres, porque todas las mujeres, en algún sentido u otro sentido, hemos sido víctimas de violencias. Creo que el poder nombrar es lo que hace que eso exista y es lo que construye que alguien se identifique y que aloje, ¿no? Entonces, me parece que es una experiencia súper potente, que los jóvenes y las jóvenes necesitan espacios donde tramitar estas situaciones que se naturalizan, que son muy difíciles de decir, pero una vez que se dicen están acá y entonces ahí se construyen los dispositivos para mirar y para transformar, o por lo menos para gestar las herramientas para la transformación. Bueno, nosotros me parece que sería incompleto de alguna manera toda esta perspectiva y la dimensión de la lucha en este momento contra el patriarcado si no pusiéramos integralmente sobre la mesa el tema de que no es solamente un problema, llamémoslo así, ideológico, el que las nuevas derechas están, por los cuales las nuevas derechas se están movilizando contra lo que ellos llaman, digamos, la ideología de género, cuando nosotros hablamos de perspectiva, digamos, ¿no? Y que permite incluso avanzar hacia discutir y redefinir las masculinidades, digamos, dentro de esa perspectiva. Ahora, hay ellos se anclan en dos argumentos conectados entre sí.
uno es, llamémoslo así, que se puede objetivar, que es una reducción de la natalidad. Digamos que es algo que, digamos, en cierta manera, curioso, porque no está bajando el total de la población, porque al mismo tiempo está compensado por un incremento muy sustantivo de la expectativa de vida, con lo cual, digamos, no hay menos población, por un lado. Pero por otro lado, le adjudican a esa caída de la natalidad algo que declaran como indeseable, que son las migraciones. Una buena parte de esas migraciones también son mujeres, digamos, y pasó muchísimo en el caso de España, que había cerrado maternidades, que en las oleadas migratorias, donde se recuperó la economía y se recuperó el trabajo y no tenían trabajadores, hubo que reabrir maternidades porque la tasa de natalidad de las migrantes era superior a la de la población española en ese caso. Entonces, ¿con qué nos estaríamos equipando para contraargumentar frente a eso que parece calar en el sentido común, digamos, de decir, bueno, es un gran problema, ha bajado la natalidad? Yo creo que hay una disputa de sentido importante con esta noción de soberanía de los cuerpos y con el poder y con el derecho a decidir de las personas gestantes, ¿no? Digamos, me parece que es una batalla al feminismo, digamos, este relato de, bueno, lo voy a decir poco académicamente, digamos, este relato que también se sostiene del feminismo se pasó 3 pueblos y entonces su objetivo es la baja, entre otras cosas, ¿no? Me parece que ahí lo que aparece es el derecho a decidir, es el derecho a elegir, es el derecho a vivir las propias vidas, algo decías vos en tu carta al inicio del programa, digamos, a habitar el mundo de la manera que nosotras elegimos habitarlo, y no hay una intencionalidad sino hay una batalla y hay un lugar de construir nuestros propios deseos y de alojar nuestros propios deseos y nuestros propios afectos y de los modos de construir esos afectos. Me parece que todo lo otro se vuelve un relato que Rosa no me sale la palabra ahora, pero digamos, sirve para deslegitimar las construcciones y las victorias y las batallas y las defensas de los derechos que ha logrado el feminismo, no sin tensiones, pero con mucho dolor, ¿no? Con mucho esfuerzo, digamos, cuando una toma la decisión de asumir una batalla y de defender y de construir poder popular y organización, digamos, eso no es sin dolor, no es sin tensiones. Me parece que ese relato lo que busca es deslegitimar esas victorias, ¿no? Creo que va un poco por ahí. Bueno, yo me quedaba también, estaba conectando un poquito en esta reflexión-pregunta. En una época estábamos trabajando mucho sobre embarazo adolescente e insistíamos mucho en que el embarazo adolescente no era necesariamente un embarazo no deseado, ¿no? Sino que trabajamos mucho sobre que a veces el único proyecto de vida de algunas adolescentes en su contexto social, a mí me parece que eso que aprendimos en ese momento también puede aplicarse a este momento, porque da la sensación de que un hijo quedara a su vez reducido en el deseo de una mujer y no en el deseo de una pareja, ¿no? Entonces me parece que hay algo que, digamos, quienes de alguna manera, yo creo que el deseo de tener un hijo no nace, digamos, en soledad, digamos, nace en un momento dado de la sensación de estamos construyendo algo como pareja que merece, vale la pena, puede alojar, digamos, alojar a un hijo. En ese sentido me parece que la perspectiva de género se completa enormemente discutiendo el tema de masculinidades, porque no va a ser, digamos, de alguna manera, no va a regresar, digamos, el deseo de natalidad
dividiendo el trabajo con la lógica de macho proveedor, digamos, maltratador, supuestamente protector, sino que me parece que se construyen otros vínculos, otras parejas, y de alguna manera con eso también otros deseos, ¿no? Creo que si uno quisiera hacer biopolítica siglo XXI, debería tomar en cuenta estas dimensiones, porque en cierta manera hay que reinventar las relaciones, reinventar las parejas en una lógica más democrática, digamos, más vinculado a esta noción que estamos trabajando el día de hoy. Sí, ahí la noción del afecto como motor de la política, digamos, los afectos como herramienta para pensar la política y pensar la socialidad, a mí me parece que es súper importante. Me parece que lo que viene a plantear los feminismos, porque me parece que también es interesante hablar de feminismos en plural, tiene que ver con esto, digamos, con cómo se construyen los afectos, con cómo salimos de los esquemas estandarizados y homogeneizantes de pensar la familia y pensar más en clave de cómo se construyen las maternidades, las paternidades, la crianza, las tareas de cuidado, digamos, cómo eso se vuelve un problema político y público y no privado, y entonces desde ahí cómo se construye colectivamente. Y me parece que esa es la mayor disputa, ¿no? Salir de los esquemas tan estancos y poder pensar que hay otros modos de vivir la vida y hay muchos mundos posibles de habitar y muchos modos posibles de habitar esos mundos. Tal cual. Bueno, te agradecemos muchísimo, Elina, participando, protagonizando, digamos, un equipo interdisciplinario con mucho recorrido y también con mucha escucha, de tal manera que nuestra institución, en cierta manera, gana calidad y calidez a partir de que este grupo existe. Un mensaje para quienes consultan y un mensaje también para quienes no consultan, pero saben que ustedes existen y que siempre existe como posibilidad, digamos, acercarse, conversar y encontrar formas de resolver conflictos interinstitucionales, intrafamiliares, domésticos, que de alguna manera hacen que nuestra entretejida vida no diferencie mucho, digamos, entre lo que pasa en el espacio doméstico y lo que pasa en el espacio institucional. En esa tarea estamos, digamos, y te agradecemos muchísimo, no solamente por estar hoy, sino por lo que significa ese trabajo tan especial, tan singular, que, digamos, que mejora la calidad de nuestra escuela. Muchísimas gracias y continuamos con nuestro programa. Gracias a vos, Mario. ¿Papá cómo supo que es adoptado? ¿Se lo dijeron los abuelos? Sí, claro. Ayer la señora nos habló sobre las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Y qué les dijo? Nada, que son señoras que buscan a sus nietos. Pero no dijo adoptados, dijo apropiados. ¿Papá es adoptado o apropiado? Si naciste entre 1975 y 1983 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Llama al 11 4384 0983 o ingresá en abuelas.org.ar. Y si una de esas abuelas te está buscando, ¿no te gustaría conocerla? Este programa es posible gracias al trabajo conjunto de un gran equipo. En la mesa, Mario Rovere, Norberto Japosnik y Jorge Erce. En la producción, Susana Di Salvo y Gabriela Toncini. En la operación técnica, puesta al aire y artísticas, Alesia Dinamarca y Guadalupe Villalonga Úngar. En las lecturas de cartas, Lisa Gordillo, Laura Cuevas y Simón Ramos. En la coordinación general, Gastón Rodríguez. Todos los miércoles, Cartas Abiertas por Radio Floreal. Para comunicarte con Cartas Abiertas, escribinos a cartasabiertas.ff@gmail.com. Bueno, estamos nuevamente en el último bloque de nuestro programa, aquí compartiendo con Jorge Erce, como todos nuestros miércoles, básicamente con la idea de
compartir con ustedes que el día sábado se produjo el Encuentro Nacional de Salud número 12. Llegó la 12, digamos, a la cancha, porque verdaderamente fue masiva. Particularmente masiva, además, entendiendo que no fue en un lugar tan accesible, porque esta reunión ocurrió en la ciudad de Olavarría, así que muchísimos compañeros y compañeras llegaron de lugares, yo diría, muy alejados, de los cuales recuerdo, porque estuve en contacto con ellas, digamos, una concejal de Tierra del Fuego, de Ushuaia, y una ex directora de atención primaria del Chaco, de Resistencia, así que, digamos, abarcamos en cierta manera en estas dos compañeras lo simbólico que fue el 12 encuentro. Naturalmente todos los encuentros tienen su personalidad y quería preguntarte, Jorge, así medio genéricamente, ¿cómo viviste este 12 Encuentro Nacional de Salud? Bueno, buen día, buenas tardes, ya no sabemos bien a qué hora estamos. Pero mira, a mí me pasó una cosa rara que yo solamente en uno de los encuentros previos había estado el día anterior, el viernes. Esta vez llegué al viernes y me parece que la impronta que le pusieron los estudiantes a este encuentro es muy particular. Justamente por esto que mencionaba, digamos, que había estudiantes de Jujuy, Salta, Tucumán, de la Universidad del Comahue. Había estudiantes de muchísimas universidades y que me parece que le dan un toque diferente, ¿no? Primero, digamos, uno debe destacar que son estudiantes organizados, digamos, eso ya es una ventaja. Pero además le aportan una frescura al encuentro que me parece que es importante sostener. Me parece que es un momento muy importante. Incluso en la charla en la que estuve, una de las charlas del viernes, estaba Julieta Calmes, nuestra subsecretaria de Salud Mental, y ella decía que ella prefería toda la vida el viernes al sábado, ¿no? Que a ella le resultaba mucho más interesante el encuentro con los estudiantes. Y lo bueno es que los estudiantes se quedaron y participaron todo el sábado también, y me parece que en todas las mesas aportaron muchísimo. Ahí le aclaramos un poquito a nuestra audiencia que ya es el cuarto encuentro donde aparece un día previo una convocatoria para estudiantes de educación superior. También entiendo que para nivel técnico, en este caso de nuestra escuela. Así que el anuncio específico, yo no lo dije mal, digamos, es el 12 Encuentro Nacional de Salud, pero el cuarto Encuentro Nacional de Estudiantes en el campo de la salud. Y efectivamente se quedaron porque, digamos, también estuvieron en nuestras mesas en dos frentes que compartimos. Uno fue una mesa de residentes, que están en esta extraña combinación estudio-trabajo, y hasta en la mesa de salud internacional. También tuvimos ahí la posibilidad de tener un grupo de estudiantes que venían, en este caso, de psicología de la UBA, ¿no? Y sumo, Mario, en la mesa que tuve yo, que coincidió con la de salud internacional, en la de salud intercultural, también hubo muchos estudiantes. Así que, digamos, estaban desparramados por todas las mesas, con interés en todos los aspectos que se trataron durante el encuentro, ¿no? Las situaciones, en todos los casos, son situaciones muy diagnosticadas como situaciones muy adversas, pero no tuve en ningún momento la sensación de duelo, digamos, un encuentro verdaderamente, podríamos decir, predominó una cierta alegría. Esto lo podríamos adjudicar a... Yo creo que en el cierre el ministro Nicolás lo dijo un poco, ¿no? Me parece esta idea de poder empezar a construir un programa de salud federal
muy participativo como consigna. Me parece que en el fondo lo tenemos todo dando vuelta y me parece que un poco en eso surge esta alegría de encontrarse y de empezar a pensar sobre la base, sobre todo con la importancia que ha adquirido la provincia de Buenos Aires en políticas de salud, ¿no? Que a veces a uno le da un poco de vergüenza andar contando las cosas que se hacen en esta provincia. Me parece que con esa base la construcción de un programa de salud, así, ¿no? Pensando en un sistema integrado de salud federal, me parece que empieza a ser un atractivo para que seguramente el próximo encuentro va a ser incluso más numeroso que ¿no? Pensando en esta idea. Te iba a preguntar por bonaerense profundo, digamos, algo que me llamaba la atención. La provincia de Buenos Aires tiene cierto pudor respecto a esto. Podría decir, en la historia de la salud pública argentina, los neuquinos no tenían ningún pudor, los cordobeses no tienen ningún pudor, digamos, en su momento los chaqueños tampoco tenían ningún pudor, los salteños, digamos, que hay algo vergonzante, digamos, en presentarse al país, digamos, como también en hacerse cargo un poco de la expectativa que estamos despertando en el resto del país. Algo histórico de identidad debe haber, ¿no? Y algo también de que nuestra historia, por ejemplo, ha ocultado las políticas sanitarias de la provincia de Buenos Aires, como el caso de Mercante Bocalandro, ¿no? en el primer peronismo, que un poco quedó opacado, y a pesar de que tuvo una impronta muy particular y muy propia del territorio bonaerense. Pero me parece que tenemos algo de eso, probablemente por esta cosa de que no podemos terminar de identificarnos con cierta centralidad porteña, digamos. Que me parece que es este pedido insistente del gobernador de Axel de buscar la identidad bonaerense, me parece que tiene que ver con esto también, ¿no? Y justamente en este momento los programas de salud bonaerenses tienen una identidad propia que es cierto que vale la pena andar contando por ahí. Sí, totalmente. Estuvo, vos has estado con ella, digamos, estuvo Nila Heredia. Hay dos anécdotas interesantes. Nila Heredia Miranda fue 2 veces ministra de Salud, digamos, en el arranque del primero y del segundo gobierno de Evo Morales, pero también fue vicedecana, vicerrectora, secretaria general del Organismo Andino en Salud, líder de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social. Y vos decís, pues una mujer fuertísima, digamos, pero habla bajito, ¿no? Entonces, yo recuerdo que en un momento dado, algunos compañeros, cuando la llevábamos a algunas reuniones en Cava, digamos, los compañeros decían, ¿y por qué habla tan bajito, no? Y bueno, después de la reunión, una de las últimas veces que vino a Buenos Aires, mis compañeros decían, ¿por qué habla tan bajito? ¿Qué sé yo? Yo la llevaba a Ezeiza, a Nila, digamos, para regresar a su país, y en un momento dado, Nila me dice, ¿por qué los porteños gritan? ¿No? Entonces, es también una dimensión de interculturalidad. Y lo otro que me pasó también, siendo decano de la Universidad Nacional de La Matanza, digamos, ella fue como docente a interactuar con los alumnos y bueno, claro, le salió, no tenía por qué saberlo, hablando de interculturalidad, dijo, bueno, ustedes como porteños, bueno, se levantó una oleada, pero absoluta. Recordemos que la sede de la Universidad de La Matanza está a 18 cuadras de la General Paz, ¿no? Fue masivo que todos los estudiantes de la Universidad de La Matanza no le dejaron pasar que le diga que son porteños. Digamos, es decir, que uno imagina, digamos, quizá la penetración de esa cultura de la ciudad autónoma sobre
el Gran Buenos Aires, y el Gran Buenos Aires, digamos, se identifica como bonaerense de una manera así, digamos, drástica, ¿no? Iba a decir radical, pero no es el caso, más bien es lo contrario, digamos. Pero, o sea que es interesante ver cómo la potencialidad que tiene la provincia de Buenos Aires de presentarse frente al resto del país con identidad, que es una identidad diferente de esa ciudad, que a mí me divierte mucho porque decía, digamos, está usted entrando, eso es un cartel macrista, ¿no? Está usted entrando a la ciudad de todos los argentinos y, digamos, la parte que faltaba es, está usted entrando a la ciudad que financian todos los argentinos, digamos, era la parte que estaba faltando, ¿no? Tal cual. Parece una buena reflexión para terminar esto, un 19 de noviembre, ¿no? El día de la federalización de Buenos Aires y de la provincialización definitiva de la provincia de Buenos Aires. Tal cual. Nosotros tenemos es verdaderamente impactante que, digamos, el que hayan sido 3 gobernadores de otras provincias, algunos para bajarle el precio hablan caudillos, ¿no? Pero digamos, los que hayan forzado a que la provincia de Buenos Aires adquiriera ese carácter de provincia para también percibirse como parte, ¿no? Yo creo que orgullosamente la provincia de Buenos Aires se siente parte del país, pero también con identidad. Quizá a lo mejor no es tanto que no haya una identidad, sino que la gran tarea sea unir varias identidades, porque yo creo que cada pueblo, cada municipio de esta provincia, digamos, también va construyendo su propia identidad, ¿verdad? Sí, tal cual, y la que nos robaron. El otro día estuve en la Facultad de Derecho de la UBA. Es muy interesante ver el cuadro que encabeza el aula magna. Digamos, la fundación de la UBA fue hecha por el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, la UBA misma. Por eso, la UBA misma. La UBA, cuando teníamos es casi, digamos, en la misma lógica, que, bueno, vamos un poco, nos entusiasmamos, así que vamos a cumplir la regla de juego de los programas radiales que tienen un principio y un final. Jorge viene de participar de la mesa de interculturalidad, así que en cierta manera de eso estamos hablando, interculturalidad que penetra el campo de la salud y que por supuesto tiene que ver con un orgullo que es ser parte de la salud de la provincia de Buenos Aires, y también extender a que esta dificultad para instalar a Bocalandro, también es para instalar a Floreal Ferrara, ¿no? Es decir, que es percibido, digamos, como un sanitarista de Buenos Aires, más que como un sanitarista de todo el país, cosa que vamos a lograr revertir próximamente. Muchísimas gracias. Vamos cerrando por aquí. Tenemos se han prendido todas las luces rojas del tablero aquí de que nos hemos pasado de horario. Nos van a disculpar porque de todas maneras es un día feriado, así que seguramente, muy feliz cumpleaños a la ciudad de La Plata en su aniversario. Enteros de labios quebrados, son puños y quenas sonando.
Esto fue Cartas Abiertas por Radio Floreal.